Bueno, chicos, continuamos con complejos. Habíamos visto en su forma, los complejos en forma binomial. ¿Cuál es el complejo en forma binomial? ¿Cómo lo vemos? Digamos un ejemplo. ¿Cómo es, por ejemplo? Díganme un complejo en forma binomial. De binomio, como habíamos visto, ¿sí? 1 más i, por ejemplo. 1 más i. Habíamos visto los complejos en forma de par ordenado. 1-1 en ese caso. Claro. En ese caso, sería 1-1. Ese par ordenado, por supuesto, lo podemos representar en el plano. 1, 1. Como un vector. Ahora vamos a ver lo que se llama la forma trigonométrica o polar. Esa surge de observar lo que estamos viendo en el plano. En el plano estamos viendo que acá, este vector está perfectamente determinado por el módulo de este vector. Este es el módulo de z. Este es z, ¿no? Digamos a más bi. Si quieren pensar como ejemplo, tenemos 1 más i. Yo de hecho dibujé 1 más i, pero en general este va a ser un a y este va a ser un b. ¿Sí? Decíamos, está perfectamente determinado por ese módulo, que es esta distancia, y lo que se llama el argumento, que es el ángulo que barre este semieje de las x positivo desde 0 en contra de las agujas del reloj hasta este vector. ¿Sí? Esto sería el argumento de z. Medido en radianes o medido en grados. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. En el ejemplo que tenemos, el módulo de z es el módulo de 1 más i, es la raíz cuadrada de 1 más 1. Es igual a la raíz cuadrada de 2. Y el argumento de z en este caso es pi sobre 4. O 45 grados. ¿Sí? Es parecido a las coordenadas polares, ¿no? Lo que se está haciendo, Claro, pero sí, sí, son las coordenadas polares, sí, sí. las coordenadas polares, el x y el y, que es un par, se transformaría en un valor que es r y θ, Claro, por una, si mal no recuerdo, una matriz de conversión o un sistema de conversión. claro. Bueno, parece que la pastilla en ese sentido me hizo bien. Voy a borrar el ejemplo para dar un poco más de teoría. ¿Puedo borrar? Observar que la longitud A, que es esta que está acá, esta es la longitud A, ¿sí? Llamemos al argumento de z θ, ¿sí? El coseno de θ
igual a la longitud A sobre el módulo de Z. ¿Sí o no? Sí, porque eso es cateto adyacente sobre el módulo. Sobre hipotenusa. Y el seno de tita es cateto opuesto, que es B, sobre hipotenusa, que es módulo de Z. Y ahí, si reemplazamos en Z, observemos que Z se puede escribir. Z se puede escribir como módulo de Z por coseno de tita más I. Voy a ponerle un poquito más de espacio. Esto lo puedo escribir como A sobre módulo de Z más I por B sobre módulo de Z. Y esto es igual a módulo de Z. Simplemente ahí saqué el módulo de Z como el factor común y lo puse como denominador, ¿sí? Esto que está acá es el coseno de tita y esto que está acá es el seno de tita. Volvemos a poner. Lo que hizo fue la proyección del módulo sobre el eje real y sobre el eje imaginario, ¿no? Es una proyección. Sí, sí, es la proyección. Esto es igual a módulo de Z, coseno del argumento de Z, más I seno del argumento de Z. Esto es lo que se llama la forma trigonométrica. ¿Profe, podría bajar la cámara? Sí. Observar que el complejo cero no tiene argumento, no tiene posibilidad de ser expresado en forma trigonométrica. Ojo, el cero no tiene forma trigonométrica. Solamente el cero. Porque el módulo de cero sería cero y no podemos dividir por módulo de cero, ¿sí? Vamos a hacer unos ejemplos. ¿Puedo borrar? Bueno, podríamos hacer el ejemplo que teníamos como primer ejemplo. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar, chicos? Parece que sí.
Bueno. Vamos a ver. 1, 1. ¿Cuál es la forma trigonométrica de 1, 1? ¿Cuál es el módulo de 1, 1? Ya habíamos dicho que es la raíz de 2. ¿Cuál es el argumento de 1, 1? ¿Qué ángulo es este? El ángulo ahí lo que habría que hacer es el arco. El arco ¿Pero qué sería ángulo es? Si este es 1, 1, ¿qué ángulo es este? raíz de 2 es 45. 45 grados o pi sobre 4. Entonces, la forma trigonométrica es raíz de 2 coseno de pi sobre 4 más i seno de pi sobre 4. Este argumento que va entre 0 y 2pi se llama argumento principal. Después serían todos múltiplos, ¿no? Todos pi sobre 4 más 2k pi es otro argumento. Si doy toda la vuelta, ¿no? Doy toda la vuelta, Claro, doy toda claro, la por eso. vuelta. Y cae en el mismo ¿Cómo? lugar, claro. Como la Queda en el trigonometría. mismo lugar. Vamos a hacer otros ejemplos más fáciles. Sí, profe. ¿Borro este? Por mí sí, pero no sé los demás. Díganme, chicos, si borro. Bueno, borro. Vamos a tomar ejemplo 1. Raíz de 2, por ejemplo. Eso es un complejo. ¿Dónde está raíz de 2? No tiene componente imaginario, o sea que es No un tiene real componente puro. imaginario, o sea que ¿quién es raíz de 2? Es un vector que va sobre el eje de los reales que mide 1,41, raíz de 2. Exacto, ese es raíz de 2. ¿Cuál es su módulo? Vamos a ponerle z. Z igual a raíz de 2. Módulo de z, ¿cuánto es? El módulo de 2 es 2 y el módulo de raíz de 2 es... el módulo de raíz de 2 sería No, raíz de 2, raíz de 2. ¿no es cierto? ¿Cuál es el argumento principal de raíz de 2? ¿Cuál es el ángulo que forma raíz de 2 con el eje de las x? ¿Me desplacé algo acá? ¿O no me desplacé nada? Lara dice que 0. 0, muy bien.
Entonces, la forma trigonométrica es raíz de 2, su forma trigonométrica es raíz de 2 coseno de 0 más y seno de 0. Por supuesto, porque coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Es una forma diferente de escribir raíz de 2. ¿Se entiende? Esto es 1 y esto es 0. Entonces, esto es una forma diferente de escribir raíz de 2, poniendo de manifiesto cuál es el ángulo que raíz de 2 forma con el eje de las X. Vamos a tomar otro. Z igual a I. Y está acá. Y está acá. ¿Cuál es el módulo de Z? 1. 1, perfecto. ¿Cuál es el argumento principal de I? O sea, el ángulo que forma en primera instancia con el eje de las X. Pi sobre 2. ¿Cuánto? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Entonces, Z, que es I, es igual a 1 por coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2. Por supuesto, porque el coseno de pi sobre 2 es 0 y el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces, I es igual a I, por supuesto, pero es una forma de escribir el complejo poniendo de manifiesto cuál es el ángulo que el complejo forma con el eje de las X. Vamos a hacer menos I. Z igual a menos I. Menos I está acá. Acá abajo, ¿sí? Más o menos por ahí. Podríamos haber hecho menos 1 primero. ¿Vamos a hacer menos 1? Vamos a hacer menos 1. Después hacemos menos I. ¿Cuál es el módulo de Z? ¿Cuál es el módulo? ¿Cuál es esta longitud? 1. ¿Cuál es el argumento de menos 1? Pi. ¿Cuál es el ángulo? Pi, perfecto. Entonces, menos 1 se puede escribir como 1 por el coseno de pi más I seno de pi. Ese sería el argumento principal. Si Z es igual a I, no, menos I decíamos, menos I. ¿Cuál es el módulo de Z? ¿Cuál es el módulo de Z? 1. 1. ¿Cuál es el argumento de menos I? El argumento principal. 3 medios de pi. 3 medios de pi, la primera vuelta. Quiere decir que menos I se puede escribir como 1 por coseno de 3 medios de pi más I seno de 3 medios de pi. Y esta es su forma trigonométrica. La forma polar es poner el módulo y el ángulo debajo. Es una acabada. La fórmula polar es, no la van a usar mucho,
es poner el módulo y el ángulo abajo. Acá sería raíz de 2 sub 0. Raíz de 2 sub 0. La forma polar estoy poniendo en verde, ¿eh? Este es 1 sub pi sobre 2. Esta es 1 sub pi. Y esta es 1 sub 3 medios de pi. ¿Se ve ahí? Ay, no prendí la luz de arriba, ahora me doy cuenta. ¿Ahí ven mejor? ¿Ven mejor ahí? Dice algunos que lo ven igual, sí. Ah, bueno. ¿Puedo borrar acá abajo y hacemos otro ejemplo? Profe, una consulta. Sí, Ya llegué un poco tarde, así que quería preguntarle qué decía en, ¿cómo se llama? El complejo en forma de par. ¿Es 1,1 o I,I? ah, 1,1. Ah, ya, perdón, Esta gracias. vez. No, pensé que me había equivocado, pero no, es 1,1. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Por mí sí, no sé los demás. Yo sigo utilizando este dibujito, ¿sí? Estos ejemplos que puse acá son muy fáciles porque el argumento es muy fácil de calcular. Pero ustedes me van a dar un complejo y yo les voy a calcular la forma polar para ver si no sale. A ver, o vamos a hacer un complejo... entonces, ¿cómo calcular el argumento? ¿Cómo calcular el argumento de un complejo? Porque Z igual a A más BI. Si está dada en forma binomial, ¿cómo calculo su argumento? Todos los que hicimos eran muy fáciles, yo los veía en la circunferencia unidad, eran todos de módulo 1. Pero ¿cómo se hace cuando el complejo es otro? Observar que la tangente de θ es igual a ¿qué?
La tangente de tita. Cateto opuesto sobre adyacente, o sea, sería B Opuesto sobre sobre A. adyacente es igual a B sobre A. Entonces, tita es la arctangente de B sobre A. Ojo, para que sea el argumento principal, tiene que estar entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Vamos a poner así, 0 cerrado, 2pi abierto. Entonces tienen que transformarlo, según lo que les dé la calculadora, tienen que transformarlo a esta circunferencia unidad, si es que les piden el argumento principal. ¿Vamos a hacer un ejemplo? Vale. ¿Puedo borrar? Yo ya copié, no sé el resto. Bueno, mientras busco el ejemplo. ¿Ahora sí puedo borrar? ¿Sí? Por mí sí. Vamos a tomar el complejo. Bueno, díganme ustedes un complejo. Cinco más 7i. 5 más 7i. Muy bien. Vamos a ver lo que da esto, ¿no? Entonces, esto es 5 más 7i. ¿Cuál es el módulo de z? Es la raíz cuadrada de 25 más 49. Es la raíz cuadrada de 25 más 49, serían 75, 74. Quedó feo, ¿no? ¿Cuál es el argumento de z? El argumento principal de z. Fíjense que va a estar, siempre les conviene hacerse el dibujo. ¿De dónde va a estar? 5 más 7i. 5 más 7i. El Primer complejo va a cuadrante. estar acá. O sea que tiene que estar en el primer cuadrante. Este es 5 más 7i. ¿Sí? ¿Cómo hago para buscar su argumento? Tengo que hacer la arctangente de 5 opuesto 7 sobre 5.
el opuesto, que es 7, sobre 5, que es el adyacente. 7 sobre 5. Eso me va a dar este ángulo. Si ustedes buscan en la calculadora la tangente de 7 quintos, bueno, nosotros les vamos a dar siempre números que ustedes conozcan, pero si no los buscan en la calculadora, y les va a dar el ángulo en radianes o en grados. ¿Tienen ahí calculadora? Se lo estoy sacando. A mí me dio 54 grados 27 minutos. Bueno, 54 grados, 27 minutos. Entonces, el z, que es 5 más 7i, también se puede escribir como raíz de 74 por coseno de 54, 27, más i seno de 54 grados, 27 minutos. Si lo quieren radianes, son 0.95 radianes. Acá, 0.95. 0,95 radianes. Lo que tenemos que ver para ver cuáles son los radianes es tomar una circunferencia unidad y esta longitud es el radianes, ¿sí? Puede ser 0,95, sí, tranquilamente. Vamos a hacer un ejercicio en donde nos vamos a ubicar en el plano algunos conjuntos de números complejos descritos por su forma trigonométrica. A ver qué nos da. A ver si nos ubicamos, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí. Entonces, este ejercicio significa lo siguiente, ejercicio. Ubicamos en el plano conjuntos de complejos descritos en su forma trigonométrica. Entonces, por ejemplo, ¿dónde ubicamos el conjunto de los z, el conjunto G de los z, tal que el argumento de z está entre 0 y pi sobre 4? ¿Qué dice adelante la llave, profe? ¿Es un número o una letra?
¿6? ¿Acá? Sí. No, G había puesto, pero bueno, Ah. cualquier cosa. H. ¿Qué pasa si el argumento de Z está entre 0 y pi sobre 4? ¿Qué porción del plano es esa? Primer cuadrante. Primer cuadrante, ¿todo el primer cuadrante? ¿Entre 0 y pi sobre 4? Pi sobre 2 es pi sobre 4, o sea, la mitad. La mitad, exactamente. Esta parte es lo que está describiendo ese conjunto. Dice mayor o igual a 0, menor o igual a pi sobre 4. Sí. Ahora vamos a hacer un L que sea el conjunto de los Z, tal que el 0 es menor o igual que el argumento de Z, menor o igual que pi sobre 4, y módulo de Z es igual o es menor o igual a 1, por ejemplo. ¿Qué porción es? Vamos a poner con verde este dibujo. Es el mismo ángulo que está ahí, el mismo cacho de pizza que está ahí, solo que el módulo, no me salió muy bien, el módulo tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, ¿qué porción es? Es Es esta la porción. misma porción, pero lo único que es más corta, es como una porción de pizza más Claro, es un chica. cacho de pizza, es un cacho de pizza bien. El otro era un cacho de pizza infinito. Y este es un cacho de pizza acotado, ¿no? Como una pizza. ¿Cuál es el conjunto de los complejos cuyo argumento es pi? ¿Cuál es? Si no digo nada del módulo, ¿cuál es que su argumento sea pi? Semiplano superior. ¿Semiplano? Y de 0 a pi va de No, no, 0. pi, que sea pi. Ah, pi solo. Pi Ah, solo. ese. Es acá, ¿no? La línea. ¿Son los reales qué? ¿Todos los reales? Samuel dice reales negativos. Negativos. Si tomamos F, el conjunto de los Z, tal es que el argumento de Z es 3 medios de pi. ¿Quién es ese conjunto? Lo voy a hacer con rojo. A ver si me anda el rojo. Lo voy a hacer con rojo. No me anda el rojo. Imaginarios negativos. Exacto. Son estos que están acá, ¿no? Son imaginarios negativos. ¿Ahora puedo borrar?
Vamos a ver ahora por qué es importante la forma trigonométrica y la forma polar también, que es lo mismo que escribirlo así, ¿no? La forma trigonométrica es importante porque manifiesta cómo se comporta el producto de complejos. La suma de complejos se manifestaba como la diagonal principal del paralelogramo que se formaba con los dos vectores, ¿se acuerdan? El producto de complejos se manifiesta muy bonito cuando los complejos están escritos en forma polar. Vamos a ver eso. O en forma trigonométrica, en realidad. ¿Puedo borrar? Voy a borrar todo, ¿eh? ¿Sí? Por mí sí. Bueno. Entonces vamos a ver lo que se llama el teorema de De Moivre. Dice que si tengo dos complejos, vean, z igual a módulo de z, vamos a ponerlo así. R1, vamos a suponer que su módulo es R1, por coseno de θ 1 más I seno de θ 1. Y Z2, este es Z1, y Z2 igual a R2 coseno de θ 2 más I seno de θ 2. Entonces, el producto entre Z1 y Z2 es R1 por R2 por coseno de θ 1 más θ 2 más I seno de θ 1 más θ 2. Eso dice. ¿Cómo se demuestra esto? Es muy fácil. Vamos a multiplicar Z1 por Z2 y ver lo que da. Z1 por Z2 es igual a R1 coseno de θ 1 más I seno de θ 1 por R2 coseno de θ 2 más I seno de θ 2. Esto queda R1 por R2 por, fíjense, coseno se distribuye sobre coseno y seno. Entonces queda coseno de θ 1 por coseno de θ 2. Menos, de acá viene la parte real, menos seno de θ 1, seno de θ 2, esa es la parte real del complejo, más I por coseno de θ 1, seno de θ 2, más seno de θ 1, coseno de θ 2. Este es R1 por R2, me equivoqué, acá puse R1 por R1. Entonces queda R1 por R2, y ahora hay que recordar, ¿se acuerdan cómo era el coseno de una suma? El coseno de una suma es el coseno, coseno menos seno, seno. Entonces esto es coseno de θ 1 más θ 2. Más I seno de θ 1 más θ 2.
Y ahí llegamos a lo que queríamos demostrar. Porque este es el coseno de la suma, esto que está acá es el coseno de la suma, y esto que está acá es el seno de la suma. ¿Vamos a ver un ejemplo? Díganme cuando pueda borrar. Bueno, si no hacemos el intervalo ahora, y después hacemos el ejemplo, ¿sí? Bueno, profe. Les dejo abierto la pantalla para que puedan ver. Acá el producto de complejo no tiene nada que ver con el producto vectorial, dice Samuel de la Fuente. Profe, está muteada. Está muteada, profesora. Sí, ahora me di cuenta. No, no tiene que ver con el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores es un nuevo vector. Y este es un... Bueno, es un complejo, sí. Hablando de negocio, 10 minutos, ¿no? Sí, 10 minutos. ¿O podemos agregar un minuto más de descanso? Bueno, agregamos un minuto. Vamos, gracias. Gracias, profe. Vamos a dar un ejemplo del teorema de De Moivre. Bien fácil. Vamos a tomar Z1 igual a 1 más I. Tomo ejemplos simples para que las cuentas no se hagan muy complicadas y para que lo podamos ver en el plano. 1 más I. Y vamos a tomar Z2 igual a I. Por ejemplo, I. Entonces, ¿cómo es Z1 en forma trigonométrica? Z1 es raíz de 2, lo hago rápido, coseno de pi sobre 4 más I seno de pi sobre 4. ¿Están todos de acuerdo? Porque ¿cuál es ese complejo? Ya lo habíamos calculado, ¿sí? 1 I. Si el ángulo salía de 1 sobre 1, y eso es 45 grados, que es pi sobre 4. Este es el vector, tu argumento es pi sobre 4. Bueno, no quiero dibujar más. Esto es 1 más I. Por lo que es lo mismo, raíz de 2, coseno de pi sobre 4, más I seno de pi sobre 4. ¿Y qué es Z2? Es I. ¿Cómo es en forma trigonométrica? 1 coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2. Este es I. Es 1 coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2. ¿Qué es Z1 por Z2? Z1 por Z2, según dice De Moivre, es raíz de 2, se multiplican, y acá se suman los argumentos. Coseno, pi sobre 4 más pi sobre 2, ¿cuánto es? Pi sobre 4 más 2 pi sobre 4 es 3 pi sobre 4. Más I seno de 3 pi sobre 4. ¿Están todos de acuerdo? Eso es lo que dice De Moivre, según
Pero nosotros desconfiamos de lo que dice de Moore. Veamos que es verdad. Veamos que es verdad. ¿Cómo es la multiplicación de Z1 por Z2? Es esta multiplicación, ¿sí? Es 1 más I por I. ¿Cuánto da eso? Hago la distributiva, queda I menos 1. I por I al cuadrado es menos I, es menos 1. O sea que es el complejo menos 1 más I. Este es el resultado según la parte binomial, según si lo vemos como binomios. ¿Coincide con esto? ¿Cuál es el módulo de este complejo? Raíz de 2. ¿Y cuál es el argumento de este complejo? 3/4 de pi. Voy a hacerlo acá. Voy a sacar esto. Voy a sacar esto. Lo que pasó fue que al multiplicarse, este por este, se sumaron los argumentos, o sea, pi sobre 4 más pi sobre 2, y cayó el resultado cayó en 3/4 de pi, acá. ¿Por qué? Pi sobre 2 más pi sobre 4. Supongamos que este es el complejo rojo y que este es el complejo verde. Y el resultado es el complejo azul. La suma, ¿y el azul dónde está? Acá. La suma de estos dos argumentos, pi sobre 2 más pi sobre 4 es 3/4 de pi, es esto que está acá. Y el módulo, uno era raíz de 2 y otro era 1. Entonces su módulo es raíz de 2, que está acá. Y realmente es U1 menos 1 más I. ¿Se ve más o menos? Se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Profe, Sí, y cuando, por ejemplo, o sea, siempre que hagamos usemos el teorema de Moivre, de Moivre. siempre de Moivre, eso, eh, podemos comprobarlos que da lo mismo haciéndolo como de Moivre o como producto entre complejos, ¿no? Sí, no es necesario que cada vez lo verifiquen. Yo lo estoy verificando para que ustedes vean geométricamente qué es lo que eso significa y que realmente se condice con el producto, en ejemplos, para que se convenzan. Pero cuando después usen de Moivre, no es necesario verificarlo cada vez. De Moivre es verdadero para todos los casos. Ah, perfecto. Gracias, ¿Está entonces. claro? Yo estoy haciendo un ejemplo para que ustedes se convenzan de que realmente vale la igualdad. ¿Vamos a hacer otro ejemplo? ¿O vamos a hacer la fórmula cuando dividimos complejos?
¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Como corolarios tenemos que si Z1 es distinto de 0, Z a la menos 1 tiene forma 1 sobre módulo de Z1, o vamos a ponerle R1, por coseno de menos θ 1 más I seno de menos θ 1. O sea, el opuesto, perdón, el inverso está ubicado. Si este es Z1, su inverso está ubicado con ángulo menos θ 1, si este es θ 1, ángulo menos θ 1, y módulo, bueno, si el módulo este es mayor que 1, va a estar acá, Z1 a la menos 1. Si Z1 es distinto de 0, vamos a poner Z2 distinto de 0. Z1 sobre Z2 es R1 sobre R2 coseno de θ1 menos θ2, o sea, cuando divido resto los ángulos, más I seno de θ1 menos θ2. Cuando divido resto los ángulos. ¿Está bien? Espere un segundo que no copié. Y también podemos poner de corolario otro más. Z1 a la n es R1 a la n por coseno de n θ1 más I seno de n θ1. Es decir, si multiplico Z1 por Z1 por Z1 por Z1, voy sumando los θ1 más θ1 más θ1 más θ1. Es todo lo mismo. A veces se le llama de Demoivre a este. ¿Esa A este. n está multiplicando a la tita o al coseno? ¿Bien? La n ¿Esta? esa, sí. Sí, sí. Vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí?
Yo vi como de Mois o de Moibre, no sé cómo se pronuncie, la tercera. Sí, muchas veces es medio... Es que una se sale de la otra, digamos, es muy fácil. Vamos a hacer unos ejemplitos, ¿sí? Dale. Voy a hacerlo acá. Para la primera, si Z1 es distinto de 0, ¿cómo es Z1 a la menos 1? Para la primera. Tomemos un Z1 cualquiera. Para que ya tengamos calculado su argumento y su módulo, vamos a tomar 1 más i. ¿Cuál es el módulo de z? 1 raíz de 2. ¿Cómo es su argumento principal? Pi sobre 4. Entonces, ¿cómo es z1 a la menos 1? Z1 a la menos 1 es 1 sobre raíz de 2 coseno de menos pi sobre 4 más i seno de menos pi sobre 4. Que si me piden el argumento principal, tendría que trasladarlo a 0, 2pi, ¿no es cierto? Ese es un argumento que no es principal, pero es lo mismo. Es una expresión que significa el mismo complejo. ¿Es verdad que este es el inverso de este? Y veamos. ¿Cuánto da esto? A ver, veamos. Esto da 1 sobre raíz de 2. ¿Cómo es el coseno de menos pi sobre 4? ¿Se acuerdan? Menos pi sobre 4. ¿Cómo es el coseno? Es, 1. ¿no? No quiero borrar los enunciados. Esta es la circunferencia unidad, ¿sí? De pi sobre 4, el coseno es este y el seno es este. De menos pi sobre 4, el coseno es este y el seno es este. Es cuando son iguales. ¿Cómo es el coseno de menos pi sobre 4? Cuando son iguales, ¿se acuerdan? Raíz de 2 sobre 2. Más i seno, el seno es acá, menos raíz de 2 sobre 2. Eso lo tienen en la tablita de la práctica, pero igual no se lo acuerden de memoria. ¿Quieren que veamos eso o no lo ven? ¿Quieren que veamos eso? Bueno, ¿No lo ven? Bueno, voy a tener que borrar, ¿sí? No se acuerden de memoria de las funciones trigonométricas. Háganse la circunferencia unidad y de ahí lo van a poder sacar. Voy a hacer este círculo unidad más grande.
Esto es una circunferencia que tiene radio 1. Veamos. Si yo tengo 30 grados, o mejor dicho, si subo con un medio, si esto es un medio, ¿qué ángulo es este? Y este es raíz de 3 sobre 2. ¿Se acuerdan que van en pareja? Un medio y raíz de 3 sobre 2, porque la suma tiene que ser 1. Va, la suma de cada uno al cuadrado. ¿Qué ángulo es este? Calcúlenle más o menos, ¿qué ángulo es? ¿60, 30, 45? ¿Cuál es? ¿Cuántos radianes es esto? ¿Qué les parece? Es la tercera parte de pi sobre 2. Parecían pi ser sobre 60. 6. ¿Eh? Parecen como 60 grados. 60, pi sobre 6. En cambio, cuando el ángulo es 30, o sea, pi sobre 2 dividido 3. Cuando es 30, se cambian los roles. Este es raíz de 3 sobre 2 y este es un medio. ¿Sí? Ese ángulo es pi sobre 180, pi sobre 6. Acá me equivoqué, ¿no? Pi sobre 2 dividido 3. Es pi sobre 3, profe. Es pi sobre 3. Ah, qué tarada, sí, lo miré mal. Este es pi sobre 3. Y este es pi sobre 6. El verde es pi sobre 6. ¿Está bien? Ahora sí. El ángulo más impresionante de todos es del 45 grados, que es la mitad de pi. La mitad de pi. Perdón, la mitad de pi sobre 2, o sea, pi sobre 4. Él tiene el ángulo rojo, pi sobre 4, que es la mitad de pi sobre 2, tiene igual su seno que su coseno. Su coseno es raíz de 2 sobre 2 y su coseno es raíz de 2 sobre 2. Ambos son raíz de 2 sobre 2. Es el único que tiene igual. Por eso yo les decía que si yo tomo menos, desde ahí sacan todos los ángulos, sacan todos de ahí. Si tomo menos pi sobre 4, o sea, el que está acá, el coseno es raíz de 2 sobre 2, pero el seno es menos raíz de 2 sobre 2, ¿lo ven? Si yo tomo el ángulo que está acá, no sé si me salió muy bien el dibujo, esa mitad, no me salió muy bien, es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, con signo negativo. ¿Lo ven? Claro, sí, sí. Ese es el ejemplo de Z1 y su inverso. Vamos a buscar Z1 a la quinta, por ejemplo. A ver cuánto nos da. Z1 a la quinta va a ser raíz de 2 a la quinta coseno de menos pi sobre 4 multiplicado por 5 más y seno de menos pi sobre 4 multiplicado por 5. Entonces, vamos a ver si lo puedo dibujar. Pi sobre 4 menos pi sobre 4 multiplicado por 5, ¿cuánto da?
menos 5 cuartos de pi. Esto es menos 1 cuarto, menos 2 cuartos, menos 3 cuartos, menos 4 cuartos, menos 5 cuartos. Está acá. Y el módulo es raíz de 2 a la quinta. Esto que está acá es menos 5 cuartos de pi. Y si lo quisiéramos el argumento principal sería 3 cuartos de pi. Esto que está acá es 3 cuartos de pi. Si lo quisiéramos medir en el argumento principal. Bueno, vamos a cortar acá y me preguntan alguna cosa que quieran sobre las consultas, sobre el parcialito. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda especial? ¿A qué En hora va a ser, la- profe? ¿Cómo? ¿A qué hora va a ser el parcelito? A las 10. Profe, hay la última parte de funciones, no sé si está mal impresa o qué, pero no se entiende nada de lo que está escrito. Faltan letras, no sé si me pasó a mí o... ¿De la práctica? De la última, sí. Hay cosas que se pueden deducir, pero hay cosas que uno deduce que no. Por ejemplo, dice n factorial n, no es factorial, es flecha, es de n en n. Es un desastre como está impreso. Y abajo no se entiende nada. Ay, la mía se ve perfecto. Bueno, ahora yo le voy a mostrar una imagen de la que tengo yo. Espere un segundo. Bueno, voy a cerciorarme de que cuelguen en el Classroom una práctica que esté bien. ¿Querés que haga eso, Quique? Profe, yo le voy a mostrar por ahí nada más la foto, ¿No será un problema de tu impresora? No, no es mi impresora, si todas las demás las imprimí perfecto. No. Espere que busco. ¿Será que puedo abrir el Classroom desde acá? Funciones. No, pero yo se lo quiero mostrar. Yo le muestro la práctica nada más. Lo demás no hace falta. No, pero quería mirar en la sesión. ¿Dónde están las prácticas? Espere, deme un Tiene segundo. tiene un cuadradito que dice prácticas, justo. ¿Lo ve, profesora? Temas. Mire. Esperá un poquito. Mire cómo está impreso. Como Esperá, sobrepuesto. ¿Qué se entiende acá abajo? ¿Lo ve? Esperá, moverlo un poco más. Para atrás. No, abajo no se ve nada. Ahí. Más arriba, ahí no se ve nada. Ahí. Ahí veo más o menos. Ah, está todo corrido. Está todo corrido. Y mire acá. Es Ahí un no se ve mensaje nada. oculto. Y bueno, no se ve nada, pero ahí. Ahí tenemos las respuestas para el parcial. Están en código Morse. No, en serio, profesora. Bueno, ahora espere que corto la pantalla. Ahí. Ahora le voy a Sí, pero comentar ¿sabe qué pasa, profe? Que estamos a 3 días del examen y no se entiende nada. Entonces, no hay llave, uno tiene que deducir que lo que es un factorial en realidad es una flecha. A esta altura del partido uno se pone nervioso Qué porque lástima que uno... no lo dijiste antes, Quique, porque... Se me hace pasó mucho. porque estaba tan haciendo ejercicios de lo anterior y de... Se me pasó, profesora, se me pasó. Ahora cuando venga Adriana le voy a decir, no sé.
¿A Acá hay todos les uno que pasó lo dice, mismo? se ¿A todos les entiende, pasó lo mismo? ¿cómo puede ser que yo puedo imprimir todo perfecto? Pude imprimir el parcialito de práctica, lo pude mandar. ¿Y esto no? ¿La primera página la imprimí perfecta y la segunda no? Me preguntan de la práctica de funciones las demostraciones de los puntos 4 y 7. A ver, 4 y 7 que son. 4, según tengo yo, f de a en b, una función. X está contenido en A, Y contenido en A, Z contenido en B y W contenido en B. Y me preguntan, ¿hay algún subconjunto de B? No, perdón. Ah, no, me equivoqué. Acá. Probar en la parte A que sí está incluido en X, entonces f de y está incluido en f de x. ¿Ese querés? ¿Ese querés? Sí, es ese el cuarto. Sí, Bueno, cualquiera porque a dice. veces yo tengo Sí, otra cualquiera dice. numeración. Profe, una Bueno, ¿cómo se pregunta. demuestra esto? Es muy fácil. ¿Cómo se Espere, demuestra? una pregunta. Si yo tengo que partir de f de y y llegar a f de x tomando en cuenta la hipótesis de que y está incluido en x. Claro, claro. Entonces Sea, yo lo que puse que b es igual a f de y. Entonces sea B. existe un a perteneciente a y tal que f de a Mirá, es mirá, igual a b. déjame a mí, Quique. A ver. Sea B perteneciente a f de y. Luego, por definición de f de y, existe A perteneciente a I, tal que f de A es B. ¿Sí? Pero ¿cómo? Y está incluido en X por hipótesis, A pertenece a X. Si A pertenece a I, A pertenece, mejor dicho, vamos a ponerlo más despacito. Por hipótesis, por hipótesis. Además, como A pertenece a I, entonces, por definición de contención, A pertenece a X. Luego, B, que es igual a f de A, pertenece a f de X. Partí de un B que estaba en f de Y, llegué a que B está en f de X. Por lo tanto, f de Y está incluido en f de X. Profe, ¿le puedo hacer ahora una pregunta? Dale, ahora sí. Yo lo hice igual que Espera un eso. minuto, ¿lo entendieron? ¿Podríamos repasar lo último, profe? Sí, podemos repasar, por favor. Bueno, lo vamos a repasar. Tomo un B, como yo siempre tengo que demostrar una contención entre conjuntos acá. Tengo que demostrar una contención entre conjuntos. Para demostrar una contención entre conjuntos, tomo un elemento de este conjunto y veo que está en este. Tomo un B que está en f de y. Luego, por definición de f de y, existe un A perteneciente a y. Vamos a hacer así. Acá está A, acá está B.
acá está Y, y acá está X. Tomo un B perteneciente a F de Y. Entonces existe un A en Y cuya F es B. Existe un A en Y cuya F es B. Pero como Y está contenido en X, la A que está en Y también está en X. Entonces, B, que es F de A, está en F de X. Entonces tomé un B que estaba en F de Y y demostré que B está en F de X, con lo cual F de Y está contenido en F de X. ¿Le gustó? Ahora le puedo hacer la pregunta. Sí, ahora sí. Yo tomé un B, lo mismo que usted, y puse B es igual a F de Y, entonces existe un A perteneciente a Y, tal que F de A es igual a B. Como B es igual a F de A y A forma parte de X de Y, y como Y está incluido en X, entonces F de A pertenece a F de X. Partí de un Está bien. elemento que está en, ¿cómo se llama?, en F de Y, y llegué a un elemento que está en F de X. Está bien, está bien. Es lo mismo que yo hice, más o menos. Sí, pero lo cambié un poquito, por ahí aclaré una cosa aparte, pero Está bien, sí, está bien. creo que es lo mismo. ¿Quieren que hagamos otro de estos? Profe, ¿te puedo preguntar yo? Dale. Yo lo que puse es, sea un A entre Y y un B entre X, A está contenido en B. No. O sea, yo puse que sea un A entre Y, F de A está entre F de Y. Sea A entre Y. Y después puse sea No te B. entiendo, no te entiendo. ¿Qué es entre? Ah, pertenece, perdón. Yo Ah, lo subí al coso, al Classroom, para sí. preguntar si estaban bien. Ajá. ¿Y no te contestaron? No, pero bueno, lo subí hace 2 días. Pero Ah, capaz mejor es que me contesten ahí porque viste que es más fácil que leerlo que te lo dicten. claro. Pero si querés díctamelo, yo lo escribo. Decímelo rápido, a ver. A pertenece a I. Entonces, F de A pertenece a F de I. Sí. Y, No, pero tenés que partir de un B que esté en F de Y, no de un B que esté, de un A que esté en Y. Tenés que partir de un B que esté en F de Y. ¿por qué? Porque tenés que demostrar contención de F de Y en F de X. Pero yo después digo que entonces A entre F de X y F de A pertenece, no, entonces A pertenece a X y F de A pertenece a F de X. Entonces F de A pertenece a F de Y. Sí, lo estás haciendo un poco atravesado, porque estás tomando un A de Y, y entonces F de A está en F de Y, y etcétera. Pero lo más correcto es empezar de un B que esté en F de Y. Profe, Hay esto es muchas como los formas de principios de hacerlo. lógica, ¿no? Uno Claro, parte hay de un muchas formas de elemento de F de hacerlo, Y, pero tenés que llegar a F de X teniendo la hipótesis de que el elemento que esté en Y está en X. claro. Claro, yo lo Podemos que desde hacía el era B. tomar la hipótesis ¿Hago otro? verdadera. No, espere que la chica le preguntó algo. Ah, decime. O sea, siempre mejor en vez de, si yo tengo un X y un F de X, si, en vez de tomar una A entre X y decir que F de A está entre F de X, siempre tengo que decir, tomar un B de F de X y decir que Exacto, entonces exacto. existe una A tal que F de A es igual a B. Si estás demostrando que F de Y está en F de X, tenés que tomar un... Esperen un segundo que me están llamando. ¿Hola? 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 Sí. ¿Y la qué? Sí, pero no, estoy en clase en este momento. No, gracias, no, gracias. Ay, me tienen podrida con la línea de teléfono que es mi Movistar, que quieren que sea claro, que... Ay, me tienen podrida. Bueno, Sería, ¿hacemos profe, otro? como arrancar siempre de la imagen.
de lo que tenemos. Depende de lo que tengas que demostrar como contención. ¿Qué contención tengas que Perdón, demostrar? o sea, como tenemos ahí, ¿no? F de Y, F de X, o sea, como las imágenes de eso, Claro, tendríamos que arrancar empezás de también de FDI. otra imagen. Claro. Depende de lo que tengas que demostrar que está contenido. Profe, O sea, yo Perfecto. quizás desde la hipótesis llegar a la tesis. Claro, claro. son los mismos principios de lógica, ¿no? Lo Claro. mismo que usamos con los conceptos acá de que hay un B que está en F de I y como I está incluido en X va a estar el elemento que corresponde a F de B que es F de A, va a ser el mismo en I que el que está en X, porque están incluidos. Entonces Ajá. pasás a la otra por definición de función. Claro. ¿Puedo preguntar por el B? ¿El B de este mismo? El B dice F de X menos F de Y está incluido en Mirá un F de X segundo, mirá un menos Y. segundo. Sí, sí. Dice F de X menos F de Y, el B. Sí, dice F de X F de menos X F de Y menos está F de incluido Y está contenido en F de X menos Y. en F de X menos Y. ¿Me deja decirle qué hice? Dale, yo lo escribo. Dice, yo puse sea B igual a F de X menos F de Y. Igual. Un B que es F de X menos F de Y. Un elemento B que es el resultado de F de X menos F de Y. No, no, porque esto es un conjunto. ¿Esto pusiste igual a F de X menos F de Y? Sí, ¿Esto pusiste? sí, No, no, porque esto es un conjunto. está bien. Sea B perteneciente a F de X. Perteneciente, no F de Y. igual. Está bien. En vez de igual tengo que poner perteneciente, ¿no? Exacto. Y yo puse Entonces, ahora, entonces, existe una perteneciente a X menos Y. no. Bueno, Una que digamos que sí, pertenece pero a hay que X menos trabajarlo un Y. poco más. B pertenece a F de X y B no pertenece a F de Y. Entonces, como B pertenece a F de X, existe un A, ahora sí, perteneciente a X, tal que F de A es B. Pero como B no pertenece a F de Y, entonces el A no puede pertenecer a Y. Porque si no, B pertenecería a F de Y. Entonces, F luego, B es igual a F de A, siendo A un elemento que está en X y no en Y, por definición de diferencia. O sea que B pertenece a F de X menos Y. Tomé un B que estaba en F de X menos F de Y y llegué a que B está en F de X menos Y. ¿Se entendió? ¿Quieren que lo hagamos de vuelta? Sí, por favor. Siempre es la misma mecánica. Yo cuando veo este ejercicio, quiero que ustedes estén seguros que yo no tengo la menor idea cómo hacerlo. No lo sé de memoria. Yo voy pensando lo que tengo que hacer. ¿Está claro? Si tengo que demostrar una contención de conjuntos, es seguro que voy a tomar un elemento de acá y voy a demostrar que está acá. Punto. Entonces tomo un elemento de ahí y después veo cómo lo voy trabajando. Tomo un B que está en F de X menos F de Y. Entonces, B pertenece a F de X y B no pertenece a F de Y porque está en menos. Esto es por definición de diferencia. Por definición de diferencia.
Entonces, como B pertenece a f de x, existe un A en x tal que f de A es B. Pero como B no pertenece a f de y, ese A no puede estar en y. Porque si estuviera en y, f de x, f de A, que es B, estaría en f de y. Entonces, B es un f de A y ese A está en x y no está en y. Por definición de diferencia otra vez, porque está en A y no está en y. Está en x y no está en y. Entonces el B está en f de x menos y. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene? Podemos ver el 2G. 2G. Bueno, vamos a ver el 2G. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Me piden ahora el 2G. El 2 dice que la función, que tengo una función de A en B, tal que f de x es x al cuadrado menos 1, pero el dominio, el A, es menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y el B es menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y dice, en la parte G, dice, calcular f de menos 2, 2. Una pregunta, profe. Ahí lo que me está pidiendo para entender, me está pidiendo la imagen de un subconjunto formado por el menos 2, 2, tiene que dar otro conjunto que va a ser la imagen. Exacto, exacto. Pero ¿cuánto es f de menos 2? Primero, ¿menos 2 está en el dominio? Sí. ¿Cuánto Sí. es f de menos 2? Es 4 menos 1, 3. ¿Cuánto es f de 2? Es 4 menos 1, 3. O sea que f de menos 2, 2 es el conjunto 3. ¿Por qué tanta duda con esto? ¿Quién había preguntado este? ¿Quién lo había preguntado? Fui yo. ¿Quién? ¿Jacob? Jacob, ¿por qué tenías duda con este? Pregúntame mejor, a ver. Porque O era sea, fácil. cuando tenemos una función, ¿no?, que toma valores dentro de un conjunto, probamos. El resultado lo tenemos que dar también dentro de un conjunto. Claro, claro. Perfecto. Era esa la duda, Jacob, que es un conjunto, no es un número, es un conjunto. Eso pasa, profe, porque no sé a los demás, pero a mí estoy muy acostumbrado y de tanto hacer análisis matemático, estamos tan acostumbrados a poner f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, que son números, que cuando nos ponen algo así, esto es un conjunto, no es un número. Está Porque la bien. Esa es idea la es duda que tenía buscar... Jacob, parece. Lo importante es que f de menos 2 es un número. F de 2 es un número, pero f de un conjunto es un conjunto. Claro, por eso, ahí está la diferencia. Esa es la dificultad que tenía Jacob. Ya está claro, ¿no? Sí, entonces, o sea, para ser un poco más claro también, porque como dije, estoy un poco atrasado con esa práctica. em, o sea, tengo que hacerlos por separado, cada, Claro. cada uno, y después Claro, colocarlo como un conjunto. fíjate cuál es la definición. F de un conjunto A, F de un conjunto A, es el conjunto de los F de A con A perteneciente a A. Esa es la definición. Entonces tenés que calcular cada F de A chiquita en cada uno de los elementos de tu conjunto.
¿Algún Profe, otro? Sí. cuando terminen los chicos le quiero preguntar el El 5A y 4C, B. Juliana me pide el 4C. Ah, ¿Vos veamos el qué tenías, 4C. Quique? 4C. ¿Hacemos el 4C? Esta era de las demostraciones, ¿sí? El 4C es, si Z está contenido en W, entonces F a la menos 1 de Z está contenido en F a la menos 1 de W. Ahí Entonces, puedo decir que tengo un B en F de Z y después busco la y empiezo a vamos a hacer el trabajar. dibujo. Vamos a hacer el dibujo. Este es A, este es B. Tengo un Z que está en B. Es un conjunto. F a la menos 1 de Z es un conjunto Que está en A. que está en A. Yo lo llamo A eso, al elemento, a un elemento. Claro, entonces, sea A perteneciente a F a la menos 1 de Z. ¿Qué quiere decir esto? Como A pertenece a F a la menos 1 de Z, A pertenece a F a la menos 1. Eso quiere decir que F de A pertenece a Z. Luego, F de A pertenece a Z por definición de conjunto imagen inversa. Bueno, vamos a poner imagen inversa. Pero si F de A pertenece a Z, como Z está incluido en W, entonces, por definición de contención, F de A pertenece a W. Por definición de contención. Luego, otra vez, por definición de imagen inversa, A pertenece a F a la menos 1 de W. Por definición de imagen inversa. ¿Se entendió? ¿Quieren que lo veamos de vuelta? Dale. Acá es con imagen inversa, es un poquito más retorcido, quién sabe, ¿no? Pero es siempre lo mismo. Tomo un elemento de aquí y demuestro que está aquí. Pero tengo que conocer cuál es la definición de ese conjunto. Si A pertenece a F a la menos 1 de Z, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que F de A pertenece a Z. Esa es la definición de la imagen inversa. Si un elemento está en F a la menos 1 de Z, significa que su F está en Z. Pero como Z está contenido en W, su F está en W, por definición de contención. Luego A pertenece a F a la menos 1 de W, no de Z. Entonces, tomé un elemento cualquiera de F a la menos 1 de Z y demostré que ese elemento está en F a la menos 1 de W. Por lo tanto, F a la menos 1 de Z es un subconjunto de F a la menos 1 de W. Juliana, ¿vos habías preguntado este? ¿Lo entendiste? Juliana, ¿lo entendiste? ¿Sí? Bueno, ¿Podemos hacer el 5? Que dale. lo hice, pero... ¿Quiere que se lo diga? Lo tengo acá. El 5. Dice, Profe, F es ¿qué una dice? función. Profe, ¿Cómo? disculpe. ¿Qué dice Sí. en el tercer renglón abajo? Al lado por definición, más a la Por derecha. definición de contención. Abajo, abajo es. Por definición de imagen inversa. Gracias. El 5 dice,
f de a en b una función. X contenido en B. O sea que está de aquel lado. Establecer si son verdaderas o falsas y justificar. A, X igual a vacío. Yo trabajé con el contrarrecíproco. Entonces f a la menos 1 de X igual a vacío. ¿Eso es verdadero? Trabajé con el contrarrecíproco, porque trabajar con el vacío es un problema. Claro. Entonces puse que f a la menos 1 de X es distinto del vacío. Entonces X es distinto del vacío. Es más fácil ver que no es Claro. vacío que si es Y vacío. esto es verdadero. Si tomás un B acá, si B pertenece a f a la menos 1, o B no, ponele A, pertenece a f a la menos 1 de X, entonces f de X, f de A pertenece a X. Entonces X es no vacío. ¿Así? Yo lo hice así. Muy bien, está bien. ¿Querés el otro también, Quique? F a la menos 1 de X vacío implica Sí, que X ese lo vacío. hice Ese es también, falso. pero también trabajé con el contrarrecíproco. Pero Todo ese lo que es tiene falso. vacío lo hago con el contrarrecíproco. Ese es falso, Quique. Sí, ahí me quedé medio por la mitad, pero... Ese es falso. Sí, yo lo que pensé de entrada fue, depende de la Fíjate, tomá función, un ejemplo. hay funciones que no pasa. No, no pasa. Por ejemplo, acá tomo la función que va a 1, 2, a b. La imagen de A es 1, la imagen de B es 1. Esto estoy haciendo el B, ¿sí? Es falso. ¿Por qué? Porque si yo tomo a este X como 2, f a la menos 1 de X es vacío. Nadie va al 2. Sin embargo, X no es vacío. Entonces, que f a la menos 1 de X sea vacío no quiere decir que X sea vacío. Por eso no lo pude demostrar y llegué a una Claro, no, porque no inconsistencia. es verdadero. Pero ahora hago esta pregunta, entonces, ¿qué doy? ¿Un contraejemplo? Claro, por ejemplo, este. Está bien. ¿Algún otro ejercicio? No, busqué un ejercicio de el libro de Halcón para practicar, que era una función que había que ver si era biyectiva, pero... Ajá. Y era una... A ver, ahí hay alguien que pregunta, de Juliana Giordanino. 7C. ¿Cómo les costó funciones, no? 7C. A Profe, ver si dijo es el mismo Juliana que yo que quiso, tengo. profe, dijo Juliana que quiso decir el 7B. 7B. B. ¿Qué dice el 7B? Sea E un conjunto y A un subconjunto propio de E. E un conjunto. Y A un subconjunto propio de B, de E. Que no sea E y que no sea vacío. Analice la inyectividad y surrectividad de las siguientes funciones. 1. F de partes de E en partes de E.
dada por f de x igual a x complemento. Inyectividad y subyectividad. ¿Qué les parece? Inyectividad. ¿Cómo se demuestra la inyectividad? Sea X e Y, subconjuntos de E, tal que f de X es igual a f de Y. Esto quiere decir que X complemento es igual a Y complemento. ¿Esto quiere decir que X es igual a Y? Sí, ¿no? Si yo tengo un conjunto, si yo tengo un conjunto E, Y si el complemento es el mismo, tiene que ser lo mismo, sí. si el complemento es el mismo, tiene que ser el mismo. O sea que es inyectiva. Es inyectiva. ¿Es subyectiva? Para que sea subyectiva, la imagen de F tiene que ser igual a todo el conjunto. O sea, todos los elementos, algo tiene que llegar, no puede quedar Claro. ninguno afuera. Lo que es lo mismo, cualquier conjunto es complemento de alguien. Pero cualquier conjunto es complemento de alguien. ¿De quién? De su complemento. Subyectiva. Ay, estoy nerviosa porque ya terminamos la clase. Si yo tomo un conjunto I, perteneciente a partes de E, ¿es el complemento de alguien? Sí. El complemento del complemento de I es I. O sea que F de I complemento es I. Entonces es subyectiva porque cualquier conjunto le corresponde uno, ¿sí? Cuya imagen es él. Yo no tuve claro porque acá está impreso para el diablo y no sé qué. Ahora vamos a hablar con Adriana. A ver si... Profe, ¿qué Sí, dijo? ¿Cómo? ¿Podría repetir lo último? O sea, de subyectividad. conjunto. Un conjunto I de partes de E. Sí, Un I de partes de E. Yo tengo que ver si él es complemento de alguien. Si él es complemento de algún conjunto. Y él es complemento del complemento de él. Perdón. Así. ¿Te acordás que el complemento del complemento es el mismo conjunto? Entonces el claro. complemento de este es este. ¿Se entiende? Ah, claro, ahí ya, claro, por eso. Ujú. ¿Lo entendiste, Pasa que había Lautaro? visto, claro, pasa que estaba viendo f de i complemento y no estaba viendo que cómo eso era igual a i. Claro, porque es el complemento del complemento. Perfecto, Bueno, gracias. dejamos acá, cierro la grabación. ¿Qué tal? Hola, Adriana.